Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a su capacitación sobre protección respiratoria y auditiva. Entonces, vamos a empezar con protección auditiva. Esto es algo muy importante, ya que en nuestras plantas pues sabemos que hay mucho ruido, al igual que sabemos que hay mucho polvo, entonces es algo muy importante para que tengamos en cuenta. Entonces, vamos a ver primero qué es el ruido. El ruido pues va a ser un sonido que es no deseado, ¿verdad? Va a ser molesto y que debido a su intensidad y sus características puede ser dañino para la salud de la persona o interferir con las actividades diarias que todos hacemos, ¿verdad? Entonces, el sonido va a ser la percepción que tiene nuestro cerebro de las vibraciones mecánicas que va a producir un cuerpo, ¿verdad? Por ejemplo, puede ser un instrumento musical, algún equipo, ¿verdad? Que nosotros tengamos en plano. Entonces, aquí hay un pequeño ejemplo, ¿verdad? Tenemos un instrumento musical. Este va a generar ondas, ¿verdad? Y va a crear una vibración dentro de nuestro oído que llega a nuestro cerebro y entonces nosotros percibimos el sonido. Entonces, la exposición a ruido, ¿verdad? Es esta interrelación que va a existir entre el agente físico, que va a ser el ruido, y nuestro colaborador en el ambiente laboral. Y pues con el paso del tiempo, ¿verdad? Y si es muy reiterado, puede ser perjudicial para la salud. Hay que tener en cuenta, ¿verdad? Que no solo podemos estar expuestos al ruido dentro del trabajo, sino fuera de él, pero van a ser en diferentes frecuencias, ¿verdad? Que ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, para que veamos un poquito el mecanismo de la audición, vamos a ver primero el oído externo. En el oído externo va a venir eh, las ondas, ¿verdad? Del equipo que esté produciendo este ruido, va a pasar por el canal auditivo externo y va a llegar hasta el tímpano, ¿verdad? Ya luego estas ondas pues va a hacer vibrar, ¿verdad? El tímpano, que ya llegamos al oído medio, ¿verdad? Entonces vibra el tímpano y por consiguiente va a hacer que los huesecillos del oído también vibren, ¿verdad? Entonces se va a ir transmitiendo la vibración del martillo al yunque y al estribo. Luego va a llegar esa vibración a la cóclea o caracol, ¿verdad? Como también se le conoce. Y esto pues ya es nuestro oído interno. Entonces, lo importante es que dentro de nuestro caracol nosotros tenemos líquido y tenemos un tipo de células que se llaman las células ciliadas. Entonces, es como que nos imaginemos unas algas, ¿verdad? Van como para arriba. Y va a tener divisiones, ¿verdad? Como que fueran legos que vamos poniendo uno encima del otro. Con estas vibraciones, el líquido que hay dentro de nuestra cóclea se mueve, ¿verdad? Según la intensidad que esté el ruido que viene del exterior, es con la fuerza que se va a mover, ¿verdad? Este líquido. Y por consiguiente va a mover las células ciliadas. Estas mandan, ¿verdad? Impulsos eléctricos a través de nuestro nervio auditivo, llega al cerebro y nosotros detectamos si nos están hablando, si están gritando, si es un silbato, si es una bocina, ¿verdad? Esto pasa muy rápido, está sucediendo ahora mismo para que ustedes me puedan escuchar y entender, ¿verdad? Entonces, el problema es que a mayor fuerza, ¿verdad? A mayor nivel de intensidad del ruido, con mayor fuerza se va a mover este líquido dentro y es cuando puede llegar
a lesionar nuestras células. Entonces, imaginemos que tenemos 5 legos para arriba y quitamos uno, ¿verdad? Por la fuerza. Después podemos quitar otro y así. Nos vamos hasta que quede sin nada. Estas células no se regeneran, ¿verdad? Como todas las demás en nuestro cuerpo. Entonces, es por eso que no podemos revertir el daño que se ocasiona por este ruido, ¿verdad? Entonces, hay que tenerlo en cuenta. Entonces, vamos a ver un poquito de las características del ruido, ¿verdad? El primero es la intensidad o el nivel de presión sonora, que es el grado de energía que va a tener una onda sonora. Lo vamos a medir como los decibeles y pues esta es una unidad adimensional, ¿verdad? Esta va a expresar la diferencia entre dos niveles de intensidad. Entonces, cuando nosotros decimos, ¿verdad? Estamos diciendo una presión sonora o estamos diciendo la cantidad de decibeles, ¿verdad? Es la cantidad de energía sonora que va a llegar al oído de nuestro colaborador, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos, según la presión sonora, nosotros decimos el nivel de presión en decibeles que pues ya nosotros, todos nuestros equipos nos los da en decibeles. Aquí les traigo algunos ejemplos, ¿verdad? De los decibeles que pueden darnos ciertos equipos a nivel industrial. Entonces, por ejemplo, ¿verdad? Un martillo neumático tenemos de 103 a 103. Y sabemos que a partir de los 85 decibeles nos puede causar una lesión auditiva progresiva, ¿verdad? Para que sea eh, a causa, ¿verdad? De algún ruido ocupacional, normalmente va a ser en los dos oídos y va a ser progresiva, ¿verdad? En ambos oídos, no solo en el derecho ni solo en el izquierdo. Entonces, si vemos, la verdad es que la mayoría del equipo, ¿verdad? Si no es que todo, va a estar por encima de los 85 decibeles, entonces muy difícil poder quitar el ruido industrial, entonces debemos de protegernos. Aquí les traigo las escalas, ¿verdad? Por ejemplo, 20 decibeles es una comunicación muy fácil, es un lugar que va a estar pues en silencio. Ya a los 80 la persona debe de gritar para poder escuchar. En 100 la comunicación va a ser casi imposible. El ruido de los aviones, ¿verdad? Está entre 110, 120 y el umbral del dolor es 140 decibeles. Y pues también, o entre otras las características, vamos a tener la frecuencia, ¿verdad? Nosotros la frecuencia la percibimos como el tono. Vamos a decir, ay, es muy grave, es muy agudo, ¿verdad? Es la frecuencia. Entonces, los de baja frecuencia los percibimos como los sonidos graves y los de alta frecuencia como los agudos. Y pues este es el número de veces, ¿verdad? Que la presión sonora alcanza un máximo y un mínimo en una unidad de tiempo. ¿Y cómo lo medimos? Como los hertz. Y esto va a equivaler a la frecuencia de un ciclo por segundo. Entonces, aquí vemos, ¿verdad? En el dibujito de arriba, las ondas de alta frecuencia, el periodo es muy corto, ¿verdad? Y la onda de baja frecuencia, el periodo va a ser más prolongado, ¿verdad? Entonces, aquí les traigo también un ejemplo de, por ejemplo, la voz humana está entre los 100 y los 8000 Hz. Pero una conversación normal, ¿verdad? Si no hay ruido en el exterior, normalmente va a estar entre los 500 y los 3000 Hz, ¿verdad? Eso es eh, para nosotros un área conversacional, ¿verdad? Porque es donde nosotros podemos conversar y escuchar adecuadamente.
Y pues ya luego de eso hasta los 8000, ¿verdad? Ya pues son más agudos las frecuencias. Entonces, aquí les traigo, ¿verdad? El uso de la octava de banda. Nosotros, ¿verdad? Lo vemos, esto es una audiometría de un colaborador, ¿verdad? Esto es lo que nosotros realizamos como parte de la evaluación médica ocupacional. Y pues nosotros, ¿verdad? En la octava de banda es la frecuencia más alta, es 2 veces la frecuencia más baja. Y esa frecuencia es la que nosotros nos da como resultado. Entonces, ¿para qué las utilizamos? Uno, la podemos utilizar si necesitamos ver algún tipo de protección auditiva requerida, ¿verdad? Si nosotros necesitamos más en los 4000, en los 500, en el 8000, dependiendo, ¿verdad? Según cada máquina que se utilice y si el EPP nos protege adecuadamente en estas bandas, ¿verdad? Entonces, esta es una audiometría normal. Las que aparecen en blanco, ¿verdad? Pues no lo mide nuestro equipo, pero el resto sí, ¿verdad? Y para nosotros decir que es normal o que no está alterada, tenemos como límite el 25, ¿verdad? Si por ejemplo aquí me apareciera un 30, un 35 y en el lugar no había ruido externo, pues ya lo tomamos como una alteración, ¿verdad? Un poco difícil a veces en nuestras plantas porque pues tenemos el ruido de la producción, ¿verdad? Pero intentamos que sea lo más silencioso posible al momento que los colaboradores la realizan para tener un resultado más certero con ellos. Entonces, aquí les traigo un ejemplo de mediciones en planta y la necesidad de utilizar nuestro EPP adecuadamente. Este, por ejemplo, es planta chiquimula, no es una planta tan grande, pero vamos a ver que en todas las plantas se repite, ¿verdad? En el cargadero, en la torre de chequeo, si tenemos algún tipo de blower, ¿verdad? Ya sea en la marrana o algún generador, ¿verdad? Todos ellos nos van a dar niveles altos en los decibeles. Entonces, el LEQ, ¿verdad? Es el que nosotros utilizamos. Este es donde el máximo es 85 decibeles y el LPIC es lo más alto en un segundo, ¿verdad? Entonces, vemos, ¿verdad? Que normalmente todos están altos, pero este, pues nuestro límite es 140, ¿verdad? Que es el umbral del dolor. Entonces, vemos en estos la importancia, ¿verdad? La importancia de utilizar mi equipo de protección personal. Si el colaborador se está bajando de aquí, está cargando, aquí frente está el despacho, aquí está el blower, más atrás está el generador. Entonces, no es que se sumen, ¿verdad? Ah, bueno, si aquí en el cargadero tengo 90 y frente 87, aquí voy a tener, no, ¿verdad? Pero vemos que todos están por arriba de 85 decibeles, entonces es la importancia de que si vemos algún colaborador o nosotros mismos estamos pasando por un lugar en donde los decibeles pueden lesionarme, voy a tomar las precauciones adecuadas. También pues nosotros hacemos dosimetrías de ruido, ¿verdad? Estamos aquí evaluando nosotros a colaboradores con mayor riesgo por exposición, ¿verdad? En una jornada de 8 horas les colocamos el dosímetro, ¿verdad? Que es este que se coloca pues lo más cercano al oído para que sea lo más realista. Y pues a nosotros nos da el resultado donde dice TWA y dosis. El TWA no debe ser mayor a 85 decibeles porque el 85 nos da una dosis de el 100% para 8 horas laborales. Si esto va aumentando, el TWA va aumentando por cada 3 decibeles que aumente, va a aumentar exponencialmente la dosis, ¿verdad? Por ejemplo,
Y eso es igual si es para abajo, ¿verdad? Si disminuye. Digamos que en vez de tener 85, yo tengo 82, va a ser la mitad de la dosis, entonces va a ser 50. Y aquí un ejemplo, ¿verdad? 80,7 y me sale 37%. Pero tengo un colaborador, ¿verdad? Con 86,4 decibeles y la dosis me da 137. Entonces, ¿por qué un laboratorista de la norte salió alto y un laborista de perdón, de la sur y el de la norte salió normal? Esto va a variar el día, el turno, la cantidad de producción, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, laboratoristas, ayudantes de planta, pues pilotos, ¿verdad? También están en mayor exposición, entonces deben de cuidarse. Puede ser que justamente el día que nosotros estuvimos en Shela, no había tanta producción, el ayudante de planta lo mandaron a hacer tareas lejanos a donde estaba el ruido y salió bajo. Pero él va a estar pasando por lugares en donde puede estar expuesto y debe de colocarse siempre sus orejeras. Vamos a tener factores, ¿verdad?, que influyen en esta aparición de lesiones auditivas. Entonces tenemos la intensidad, ¿verdad? Mayor de 85 decibeles en las 8 horas sin protección adecuada. La frecuencia, ¿verdad? Son más peligrosas las de alta frecuencia, que son de 4,000 para arriba. El tiempo de exposición, mientras más tiempo estoy expuesto, mayor probabilidad de daño si no me protejo adecuadamente. La edad, ¿verdad? A mayor edad, mayor susceptibilidad. De hecho, por ejemplo, con la edad, pues vamos perdiendo cierta capacidad auditiva, ¿verdad? Lo que debemos de evitar es que esto sea mayor por la exposición. Alguna enfermedad previa, ¿verdad? También puede ser. Si yo tuve un accidente y me dicen, mire, sí, a mí me salió sangre del oído y me dijeron que me había lastimado el tímpano. Si el tímpano se lesiona, por ejemplo, se rompe el tímpano, se vuelve a unir, va a quedar una cicatriz. ¿Y qué pasa con la cicatriz? No va a dejar que se mueva adecuadamente. Si el tímpano no se mueve adecuadamente, no va a pasar la vibración a los huesecillos ni a la cóclea, por ende se va disminuyendo la audición, ¿verdad? Entonces la persona va a decir, mire, o sea, aunque usted me hable normal, yo no le escucho, ¿verdad? Pero puede ser por eso. Y la susceptibilidad individual, ¿verdad? Como siempre se los digo, cada persona es totalmente diferente. Hay quienes con un ruido empiezan, no, me molesta, y hay un compañero que dice, no, si yo casi no lo escucho, ¿verdad? O a mí no me molesta. Entonces, cada persona es totalmente diferente. Los efectos del ruido, ¿verdad? No solo me va a lesionar a mí los oídos y me va a afectar en mi audición, sino también puede dar, por ejemplo, aumento de la presión arterial, alteración de mi ritmo cardíaco, alteración también de mi ritmo respiratorio, ¿verdad? Me puede dar gastritis si yo no tenía y empiezo a padecer. Puede ser que me esté exponiendo a mucho ruido sin protección y es uno de los efectos. Aumento de la tensión, fatiga muscular, ¿verdad? Trastorno de memoria, de mis reflejos, de la atención, ya no voy a estar tan atento como antes. Puedo cambiar de humor, ¿verdad? Entonces de repente estoy muy triste, de repente estoy feliz, de repente me enojo, de repente siento que estoy muy estresado, ¿verdad? Y pues dependiendo, hombres o mujeres, en las mujeres puede haber alteración del ciclo menstrual y en los hombres puede haber cierto grado de impotencia. Entonces, ¿cuáles son las lesiones auditivas por el ruido industrial? Tenemos dos, ¿verdad? El trauma acústico y la hipoacusia o sordera. El trauma acústico normalmente va a ser momentáneo por un ruido muy fuerte, ¿verdad? Voy a una discoteca, me pongo a la par de la bocina y cuando salgo tengo un pitito, ¿verdad? Y ese tit que yo voy a escuchar al otro día, cuando yo despierte,
ya no lo voy a escuchar. Este es un trauma acústico porque fue en el momento, ¿verdad? Puede ser crónico, ¿verdad? Entonces estuve expuesto varias veces y luego pues viene la hipoacusia, ¿verdad? Que es pues escuchar menos y la sordera que pues va a ser lo final. Entonces, si yo no me cuido, puede ser que por muchos años yo esté expuesto y al final tenga yo una sordera. Normalmente por ruido industrial, como yo les decía, es progresiva y es bilateral. Al principio nos pueden indicar síntomas, ¿verdad? Que son muy generales, como zumbidos ocasionales, desgano, malestar general, pero con los años el mismo colaborador se va a dar cuenta que no está escuchando igual, eh, que la persona que le hablaba, por ejemplo, del cubículo de enfrente, ahora ya no le escucha igual, entonces él ya se tiene que acercar o la otra persona venir, ¿verdad? Pongo en la tele, lo ponía en 8, de repente ya el volumen lo puse en 10, después ya le tuve que subir a 12, 14, entonces él mismo se va dando cuenta. Y pues finalmente, ¿verdad? La disminución va a ser severa. Normalmente van a presentar zumbidos que ya son constantes, también pueden presentar mareos. Entonces, hay que ir detectándolo, ¿verdad? Si el colaborador lo vemos que anda en un lugar, en la torre de chequeo y no utiliza sus orejeras, tal vez en el momento dice, es rapidito, ¿verdad? Yo subo, solo veo y me va, pero esa exposición prolongada va a hacer que me dé una lesión. Entonces, el daño auditivo, como les pongo aquí, ¿verdad? Se estabiliza. Podemos hacer que no empeore si eliminamos el ruido o tomamos medidas de protección. Pero no podemos mejorar, no podemos retroceder, ¿verdad? Si llegué con una audición de repente de 45 en mi audiometría, puedo detenerla, ¿verdad? Para evitar que avance, pero no puedo mejorar. Entonces, las medidas de control, se los pongo aquí, estoy segura que ustedes se lo saben más que de memoria, ¿verdad? Muy difícil para nosotros eliminar el ruido, no podemos eliminar los camiones, por ejemplo, ¿verdad? No podemos sustituir los camiones por otro tipo, ¿verdad? Tenemos pues ya algunos que hacen un poco menos de ruido que otros, pero eh, pues sí, ¿verdad? Aislamos, se han cerrado los cargaderos, eso evita un poco la propagación del ruido, pero en este caso, pues el EPP es muy importante para nosotros y para los colaboradores. Entonces, importante, ¿verdad? La protección frente al ruido. Debemos de tener en cuenta el INRR, que es el índice de nivel de reducción de ruido del equipo de protección que vamos a utilizar, la comodidad, la ergonomía y según la tarea que ellos vayan a realizar. Estas orejeras son las que actualmente nosotros utilizamos, ¿verdad? Vemos que la frecuencia, según la frecuencia, va a variar la atenuación que nos da. Entonces vemos en 500, por ejemplo, nos da 30.6 decibeles y en 2000 nos va a dar 36.7. Es uno de los ejemplos. Si vamos a utilizar tapones, ¿verdad? También debemos de ver a qué vamos a estar expuestos, la cantidad de protección que se tiene y si no son reutilizables y son desechables, que en realidad los desechen después de haberlos usado, porque si no, de nada nos va a servir. Pero ellos se lo ponen, pero se lo están poniendo y poniendo y poniendo y eran desechables, después ya no les va a dar la protección adecuada. Entonces siempre, ¿verdad? Recordarles si son desechables, no manipular los tapones, ¿verdad? Con las manos sucias, porque si no yo mismo estoy ensuciando el tapón y yo mismo estoy introduciéndolo y me puedo provocar una infección en el oído. Utilizarlo durante toda la jornada laboral, ¿verdad? Evitar estar poniéndolos y quitándolos. Y
desecharlos, ¿verdad? No estarlos lavando para que yo los pueda reutilizar. Si tenemos, por ejemplo, en este caso orejeras, cuidarlos, ¿verdad? Algo muy importante, no cortar los protectores que traen dentro. Y si vemos que algo ya está muy deteriorado o yo siento que ya no me hace el sello, ¿verdad? Ahora yo escucho más ruido cuando yo me pongo las orejeras que cuando no, debo de pedir el cambio del mismo. Y pues en nuestra normativa nacional, ¿verdad? Tenemos el Reglamento de Salud y Seguridad Ocupacional. En el artículo 189 nos habla justamente de el nivel de presión sonora, ¿verdad? Y el tiempo de exposición por jornada. Es de aquí de donde nosotros, ¿verdad? Tenemos los 85 decibeles para un máximo de 8 horas. Y al igual, ¿verdad? Que mirábamos si que aumentaba la dosis, aquí al aumentar 3 decibeles, la jornada de exposición por día va a disminuir exponencialmente, ¿verdad? Entonces vemos que si está expuesto a 88 decibeles, por ejemplo, solo va a poder estar expuesto 4 horas al día. No digamos a 100, podría estar solo 15 minutos durante toda su jornada de 8 horas. Y pues de aquí es donde nosotros sacamos, ¿verdad? Estos niveles de los equipos industriales. Y pues ahora entrando un poquito a protección respiratoria, les traigo por aquí un poquito de cómo está el aire que nosotros respiramos. 21% es oxígeno, 78% es nitrógeno, 1% de gases varios, ¿verdad? Y tenemos los gases contaminantes. Entonces, vamos a ver un poquito sobre la función del aparato respiratorio. Principalmente su función, permitir la entrada de oxígeno desde la nariz hasta los alveolos pulmonares en la inspiración y expulsar el dióxido de carbono en la expiración, ¿verdad? Entonces, esto que ustedes miran aquí es el alveolo, ¿verdad? Es la parte más pequeña que nosotros tenemos en nuestro pulmón, pero es una de las partes más importantes. Si ustedes miran aquí, vienen las arterias y aquí las venas y es donde se hace el intercambio gaseoso, ¿verdad? Entonces, viene la sangre con oxígeno y aquí la sangre con dióxido de carbono, ¿verdad? Para poder eh, expirar. Entonces, importante, empieza desde la nariz hasta llegar a los alveolos. Debemos de tener en cuenta, ¿verdad?, que nuestros colaboradores pueden estar expuestos a múltiples riesgos, ¿verdad? Eh, podemos estar expuestos a humo, a polvo, ¿verdad? Ese ya lo sabemos, a neblina, algún tipo de gas, algún tipo de vapor o deficiencia de oxígeno, ¿verdad? Si llegaran a trabajar en algún lugar confinado. Entonces, ¿por qué me voy yo a proteger? ¿Verdad? ¿Por qué necesito yo la protección respiratoria? En el trabajo, pues muchas de las actividades, ¿verdad? Puede ser que contenga alguna sustancia peligrosa que puede ser perjudicial para la salud. Se estima, ¿verdad? Que 1 de cada 4 trabajadores está expuesto a sustancias tóxicas en su labor. Esto es de manera general, para a nivel industrial y todo, no solo para nosotros, pero pues nosotros entramos dentro de esa industria, ¿verdad? Entonces debemos de tener precaución. Entonces, ¿cuáles son los pasos para la protección respiratoria? Vamos a tener 5, ¿verdad? Vamos a primero a identificar los riesgos presentes para nuestra salud en el aire. Entonces, yo identifiqué el riesgo, por ejemplo, el polvo. Entonces, voy a comprender el efecto que esto puede tener a mi salud. Luego voy a seleccionar la protección adecuada según el riesgo que yo encontré.
Me capacito en su uso, en el cuidado del respirador. Y por último, pero no menos importante, vamos a tener la evaluación médica, ¿verdad? Esto nosotros pues lo tomamos de la OSHA, ¿verdad? Como referencia. Entonces, son 5 pasitos que son muy rápidos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué debo yo de utilizar una protección para respirar si estoy expuesto a algún peligro, ¿verdad? Me encanta mucho decirles esta frase, ¿verdad? De que hay una vida después del trabajo, hay alguien que nos espera en casa, ya sea una esposa, un esposo, padres, hermanos, abuelos, hasta si vivo solo y tengo un perrito y me está esperando el perrito, ¿verdad? O esto me está esperando un gatito. Todos tenemos una vida fuera del trabajo, ¿verdad? Esa familia, esos amigos que quieren verme sano. Si yo me enfermo, todo mi círculo también se va a ver afectado, ¿verdad? Entonces, no voy a usar yo la protección solo porque el jefe me lo dijo o porque UHS anda detrás de nosotros para poder utilizarlo, sino lo voy a hacer por mi bienestar. ¿Por qué? Dependiendo de la sustancia, ¿verdad? Que esté presente en el aire, es el riesgo y el efecto que yo puedo tener. Me pueden dar problemas pulmonares, ¿verdad? Me puede dar desde una gripe, me puede dar una bronquitis, me puede dar una neumonía, me puede dar un edema pulmonar, ¿verdad? Me puede dañar otros órganos, ¿verdad? Me puede ir a dañar riñones, hígado, cerebro, eh, casi que todos nuestros órganos, ¿verdad? También me puede dar otro tipo de enfermedades, ¿verdad? Como enfermedades cardíacas, enfermedades en la sangre, me puede llegar a dar cáncer, ¿verdad? Si la sustancia era cancerígena por una exposición prolongada, puedo yo llegar a desarrollarlo. Me puede dar una enfermedad que sea muy prolongada o que me provoque una incapacidad permanente. Me puede dar asma, silicosis, ¿verdad? Que lo da por el sílice que puede estar en el cemento. Entonces es una de las enfermedades que debemos de prevenir y pues me puede dar la muerte, ¿verdad? Como final. Entonces tenemos varios tipos de respiradores, ¿verdad? Muy importante. Debemos siempre ver que nuestro respirador esté aprobado, ¿verdad? ¿Y por qué? Por la norma NIOSH 42 CFR 84. Y debemos de ver que estemos utilizando el adecuado según el riesgo que nosotros ya detectamos, ¿verdad? Si es contra el polvo, una N95. Si tengo polvo, humo, neblinas con o sin aceites, voy a usar la R95. Si voy a hacer trabajos de soldadura, voy a usar la N95 para soldadura, ¿verdad? Que no es la misma que tenemos contra el polvo. Y pues podemos usar un respirador de media cara o de cara completa si es para gases o vapores inorgánicos. Entonces, aquí les traigo uno de los ejemplos, ¿verdad? Tenemos media cara, cara completa. Siempre debemos de ver que los respiradores sean compatibles con los filtros o cartuchos que queremos utilizar. Entonces, vamos a tener varios tipos de cartuchos. Muy importante, ¿verdad? Voy a ver qué riesgo estoy expuesto y si mi cartucho me va a proteger, ¿verdad? No porque yo tenga contra vapores orgánicos, me va a proveer, sí, rapidito. Voy a usar amoníaco y va a ser rapidito, entonces le dejo el cartucho, no va a funcionar, ¿verdad? No me va a servir. Si yo estoy a cargo de personal y estoy viendo que necesitan, por ejemplo, y van a usar formaldehído, ver que estén utilizando, ¿verdad? El cartucho que me cubra contra este riesgo. Capaz que tienen el de vapores orgánicos y gases ácidos y está utilizando formaldehído o amoníaco, ¿verdad? Por más que tenga los cartuchos puestos en colaborador, de igual manera
se está afectando a él mismo, ¿verdad? Porque no le está protegiendo contra lo que necesita. Entonces, para estos respiradores reutilizables debemos de ver su ajuste, ¿verdad? Podemos hacer presión negativa o presión positiva. Presión negativo, ¿verdad? Ponemos el respirador, ponemos las manos sobre el filtro, inhalamos y debemos de ver que el respirador se ajuste bien a mi cara. Para la presión positiva, cubrimos la válvula, ¿verdad? Exhalamos y comprobamos que en ninguna parte de mi respirador haya alguna fuga de aire. Si lo hubiera, me lo debo de quitar y colocar de nuevo y ajustar correctamente y volver a hacer estas pruebas. Entonces aquí les traigo un poquito, este es otro ejemplo, ¿verdad? De mediciones de partículas, este de tanto Mingo Shenakov. Entonces vemos y les puse estas dos fotos para que las veamos. En este del cargadero es muy notorio, ¿verdad? De que hay material particular. Decimos, sí, ahí hay mucho polvo, ¿verdad? En esta otra foto nosotros decimos, no, aquí no hay polvo, ¿verdad? Todo está aquí. Entonces el cargadero, el silo, el área de agregados, ahí es donde hay polvo. Aquí no hay. Y aquí les traigo yo las mediciones, ¿verdad? Vemos que el cargadero, pues sí, ¿verdad? Estaba un poco alto a comparación de las demás, pero debemos de prestarle atención a las PM1. Las PM1 son menores a una micra, nosotros no las miramos, necesitamos un microscopio para poder llegar a verlas. Las respirables, eh, nosotros sí ya las miramos, aunque son para nosotros es un material particulado muy finito, ¿verdad? Pero ya lo logramos ver. Y las PM10, ¿verdad? Estas nosotros sí ya las vemos, son las partículas que son más grandes. Entonces, debemos de tener mucho cuidado, ¿verdad? Con las PM1, porque al ser menores de una micra, que nosotros no verlas, pero sí estar presentes, ¿verdad? Debemos de tener mucha precaución. ¿Por qué? Porque estas, el 25% que ingrese, si nosotros no nos cuidamos adecuadamente, pueden quedar dentro de nuestros pulmones, ¿verdad? Si nosotros no utilizamos ningún tipo de protección. Entonces yo digo, no, pero si aquí, ¿verdad? Donde está el camión de macro, pues no se ve nada, ¿verdad? Se ve como que no hay nada. Ay, en el de mixto pues se mira un poquito, pero como solo me voy a bajar yo rápido del camión, ¿verdad? Y me voy al despacho a traer la guía, puede ser que de poquitos en poquitos, este 25%, ¿verdad? Que va a ser algo muy mínimo, se puede ir quedando dentro de mis pulmones, ¿verdad? Entonces, las grandes no nos preocupan tanto. ¿Por qué? Porque al ser más grandes, pesan más. Entonces, por ellas solas van a caer o se quedan atrapados en los vellos de nuestra nariz. Entonces, ellas no van a llegar hasta nuestros pulmones, ¿verdad? Entonces, es algo para tener muy en cuenta. Tenemos medidas de control, ¿verdad? Tenemos los colectores de polvo, los cargaderos que son cerrados para evitar, ¿verdad? Esta dispersión de material particulado. Tenemos el sistema de aspersores de agua, ¿verdad? En el área de agregados. Pero si en alguna de nuestras plantas no tenemos alguna de estas medidas de control, debemos de buscar otras opciones, ¿verdad? Por ejemplo, utilizar una mascarilla. Y pues aquí les traigo, ¿verdad? Estos son los equipos que nosotros utilizamos para hacer las mediciones de partículas. Tenemos este, que ustedes miran acá, que es uno de mano, que se llama, y este, que es un poco más grande, ¿verdad? ¿Cómo funciona? Aquí en el puntito negro que ustedes miran, entra, ¿verdad? Al empezar la medición, entra aquí, hay un filtro, y luego es por láser, ¿verdad? Más o menos que va a ir contando la cantidad de material particulado y luego sale por
una manguerita que tiene debajo que no se mira en ninguna de estas fotos, pero es por ahí por donde sale, ¿verdad? Entonces va midiendo, ahí nos mide todas las partículas en 2 minutos. Y es lo que nosotros luego les presentamos, ¿verdad? Como lo que vimos anteriormente. Entonces, no menos importante nuestra evaluación médica, ¿verdad? A todos aquellos que tengan una exposición que sea muy riesgosa, pues lo ideal es hacer cada 12 meses o cada año, ¿verdad? Una evaluación usando espirometría, si tenemos el equipo, ¿verdad? Y realizar una evaluación respiratoria en el examen físico. Si detectamos algo desde ahí, mandamos a hacer algún estudio complementario para descartar alguna patología pulmonar. Y recordar, ¿verdad? Que el respirador siempre debe de impedir la entrada de cualquier contaminante a nuestro sistema respiratorio, ¿verdad? Es para lo que debe de funcionar. Si no, solo es para que nos vean bonito, pero me voy a enfermar seguramente si no lo utilizo yo adecuadamente. Y pues eso era lo que les traía el día de hoy. Muchas gracias. Les dejo por aquí si me hacen favor de completar su evaluación, ya sea por medio del código QR o por medio del link. Muchas gracias. Yo soy la doctora Jimena y nos vemos en una próxima capacitación. Muchas gracias.